Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí ante ti para poder recibir ese pan espiritual que tanto necesitamos. Vamos a abrir nuestras Biblias o poner atención a lo que ella nos dice en 1 Corintios 11:10. 1 Corintios 11:10. Dice la palabra del Señor. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Padre mío, Dios mío, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Alabado, bendito sea tu nombre. Que tu Santo Espíritu esté tanto en los oyentes como en mí. Que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente, para recibir ese pan espiritual que es tu santa palabra. Aquí nos habla de la mujer y dice que debe de tener un velo, un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Acordémonos que el velo es el cabello, lo tiene, pero ese cabello tiene que estar cubierto con algo. ¿Por qué es esto así? En esos tiempos, una mujer descubierta era considerada mujer de mala fama. Y una mujer rapada significaba una mujer esclava. Y una mujer cubierta era considerada una mujer decente. Y en la casa de Dios hay que estar con decencia. Pero hay algo del por qué la Biblia nos dice eso. Y eso está siempre en 1 Corintios 11:5, donde dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Dice, mientras ora o profetiza. Mientras ora o profetiza. ¿Por qué la mujer, mientras ora o profetiza, debe tener cubierta? Es porque la mujer, cuando ora o profetiza, y esto va para con los hombres también, pero aquí se refiere a la mujer, pero es válido para ambos, solo que en el hombre, al contrario, debe de estar descubierto. ¿Por qué cuando ora o profetiza? Es porque en esos momentos entra en el mundo espiritual. Cuando está orando o profetizando, la mujer entra en el mundo espiritual.
Y tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal hay autoridades, autoridades celestiales y autoridades terrenales. Y en ese ámbito espiritual están los ángeles, están los ángeles. Y por causa de ellos es de que la mujer debe tener ese símbolo de autoridad. Acordémonos que aquí mismo en Corintios 11:3 nos habla sobre Dios, Cristo, hombre y mujer. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. O sea que esa jerarquía es Dios, Cristo, hombre, mujer. Son niveles de autoridad. Estamos hablando aquí de niveles de autoridad. Vamos a ver qué nos dice Corintios, Hechos 19:15. Hechos 19:15. Hechos 19:15. Hechos 19:15. Hechos 19:15. Dice la palabra del Señor en Hechos 19. Permítame. Hechos 19:15. Aquí nos narra la palabra del Señor de que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, pero alrededor de él habían exorcistas, dice la palabra exorcistas ambulantes. En el 13, ellos vieron lo que hacía Pablo. Entonces estos ambulantes exorcistas, dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Os ordeno, imagínense, dándole órdenes a un espíritu, dándole órdenes, porque veían que Pablo les ordenaba. Y además dice: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Aquel a quien Pablo predica, en ese nombre os ordeno. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran lo que hacían eso. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto nos da una lección. Estos eran hijos, pero recordémonos que espiritualmente son hijos aquellos que reciben una doctrina. El maestro tiene hijos. La doctrina es enseñanza. Es como cuando una persona o alguien se gana a alguien para Cristo, se vuelve como un padre espiritual. Pero bien, estos hijos de este tal Esceva, como era sacerdote, les daba enseñanza. Pero ellos son como aquellos hermanos cristianos que andan oyendo doctrina por un lado y doctrina por otro.
porque no están convencidos posiblemente de algo y andan buscando, o algo en la doctrina no pega con ellos, que andan buscando donde recibir algo que sientan ellos que eso es para ellos, que está conforme a su naturaleza. En los últimos días, dice la palabra del Señor, que muchos van a buscar ese tipo de gente, que les hable lo que ellos quieren oír. Entonces, pero ellos, estos exorcistas ambulantes, vieron que había un poder en Pablo, había un poder en Pablo, y ellos querían a lo mejor también ese poder, hablar de aquí y agarrar de aquí. Hablar de esto, de lo que me gusta, pero hacer lo que estos hacen, porque eso atrae a la gente. Y le dan órdenes. ¿Quién es aquella persona que puede ordenar? Es aquel que está facultado para eso. Ese puede ordenar. Y según la doctrina, ese puede ordenar. Pablo estaba revestido con esa autoridad. Pablo estaba facultado. Pablo tenía algo que los otros no tenían. Tenía autoridad, y esa autoridad se la había dado el Señor Jesús. Y esa autoridad le daba a él cierto poder. La autoridad se delega. La autoridad, mire, es como un policía. Tiene un vestido que lo identifica como que es una autoridad. Y él puede actuar por la fuerza. ¿Por qué? Porque tiene poder para ello. La autoridad, ya no puede arreglar. Van a perdonar la interrupción, hermanos. Decíamos que si autoriza a alguien, por ejemplo, ese policía, tiene ese uniforme. Ese uniforme está indicando que es una autoridad y que él tiene algo que los otros no tienen. Ellos pueden utilizar la fuerza. Ellos pueden utilizar lo que se le ha dado para que hagan su cometido. En este caso, Pablo estaba autorizado, y esta autorización le daba ese poder del cual podía echar uso para hacer algo. Todo hombre, todo varón de Dios tiene autoridad. Y en el caso los maestros pueden dar esa autoridad a sus discípulos. La autoridad solo se le da a los discípulos. Pablo era un discípulo de Dios. Tenía autoridad. Revestido, dice la palabra. Todo aquel que es bautizado es revestido en Cristo. Por eso es de que todo cristiano tiene autoridad si persevera, si es un verdadero cristiano, tiene un poder al cual puede echar uso en un momento dado, un ángel que lo respalda. Pero aquí dice, os ordeno, le dieron órdenes, y vienen los demonios y han dicho, y esto es así, ¿ve? Aquel porque reconocemos. Aquí dice, a Jesús conozco. Y Pablo sé que, pero ¿ustedes qué son? Imitadores, ¿en nombre de quién? Ustedes no tienen autoridad. Se volvieron y los garrotearon, los dejaron casi muertos. Pero aquí dice, os ordeno. Uno puede darle órdenes a quienes. Fíjese, hay una cosa, hermano. Se dice que la mujer debe tener esa cubierta por causa de los ángeles. En el tiempo antiguo testamentario, los ángeles constituían, por decirlo así, el poder de Dios, el brazo fuerte de Dios. Dios ordenaba y los ángeles ejecutaban. Las órdenes se ejecutan. Las órdenes se ejecutan. Ordenaban y ejecutaban. No tenían sentimientos. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios,
porque lo que se le decía, él lo hacía. Él lo hacía. Y en toda la historia bíblica, cuando los hebreos, el pueblo de Dios, hacía lo que Dios les ordenaba a través de sus profetas, ellos triunfaban. Confiad en Dios, estar seguro, dice la palabra. Si nosotros confiamos en Dios, debemos de estar seguros. Confiad en los profetas y triunfaréis. Por eso es de que hay que prestar oído a la palabra profética. Porque la palabra profética es aquella palabra de Dios que sale de la boca de un escogido de Él, que se llama profeta. Y así dice la palabra: confiad en Dios, permaneced seguro. Confiad en los profetas y triunfaréis. Ejemplos hay muchos en la Biblia de aquellos reyes que hacían lo que el profeta decía. Y fíjense que Josué, por ejemplo, cuando iba a tomar Jericó, ya cuando llegaron a Jericó, que comieron del fruto de la tierra prometida, ya el maná cesó, ya no hubo maná. Pero antes de tomar Jericó, hizo algo Josué. Hizo algo que no se había hecho desde muchos años. Circuncidó. Por segunda vez, dice ahí, pero no es que el que ya estaba circuncidado iban a circuncidar otra vez, sino que todos los que nacieron en el desierto, no estaban circuncidados. Y la circuncisión era un pacto. Entonces se circuncidaron todos los que habían nacido en el desierto, que fueron los que entraron, porque los demás quedaron tendidos en el desierto y no recibieron la promesa por desobedientes, excepto Caleb y Josué. Aún Moisés no entró, porque no le dio la gloria al Señor. Alguien podría decir que ingrato es el Señor. Moisés, que tanto que lidió con su pueblo, lo llamó solo para que viera la tierra y le dijera: mira, Moisés, todo eso era tuyo, pero no vas a entrar. No es que sea Dios ingrato, no, Él es justo. Y lo que Él pide a sus hijos es obediencia. Y si a Moisés por su desobediencia no lo hizo entrar, pongamos atención. Por nuestra desobediencia podemos nosotros no conquistar las promesas que Dios tiene ya de antemano para nosotros. Pero ahí está Josué, y se le aparece un hombre con una espada desenvainada. Y cuando lo vio, Josué le dijo: ¿quién eres? ¿Uno de los nuestros o enemigo? No, le dijo: yo soy capitán del Señor de los ejércitos. A saber qué instrucciones le dio el capitán del ejército de Dios a Josué, que no lo dice la Biblia, pero solo sabemos que después de que pasó la circuncisión de los hombres y se curaron, entraron a Jericó, y ustedes ya saben la historia. Ellos no pelearon. Quien peleó fue Dios. Debemos de tener esa convicción, hermanos, de que la lucha no es contra carne y sangre. La Biblia lo dice en Efesios, es contra ¿qué? Principados, potestades, poderes, huestes espirituales en las regiones celestes, no aquí, en las regiones celestes. Y saben una cosa, hermanos, ¿qué es esto? Principados, potestades, son jerarquías.
O sea que hay niveles de autoridad, como niveles de bendición, como niveles de castigo también. En Dios todo es ordenado. Ahí se le apareció un capitán. Y como esto de aquí es una sombra de lo de allá, si nosotros vemos en nuestro ejército, se dan órdenes, pero según la jerarquía. Hay soldados, hay cabos, sargentos, parece que hay subsargentos también, tenientes, parece que hay subtenientes, hay capitanes, hay coroneles, hay mayores. La jerarquía, pues no estoy tan capitán, mayor, coronel, bueno, no sé, hasta que se llega a general. Y un coronel no le puede dar órdenes a un general, porque la jerarquía se respeta. Así también aquí en el Señor, aquí en las cosas de Dios, hay jerarquías. Ahí lo vimos en Efesios, como también vemos aquí en el pasaje de Josué que nombra capitán. Y viene el capitán y le da las órdenes a Josué, lo que tiene que hacer. Siempre los grandes hombres de Dios, los hombres de guerra, siempre consultaban a los profetas y el profeta les hablaba, les daba instrucciones que venían de parte de Dios y ellos las ejecutaban y triunfaban. Dios pelea por nosotros, hermano. La lucha no es nuestra, es de Dios. Pero el Señor quiere que hagamos una parte de nosotros. Una parte de nosotros. Dios estableció jerarquías. Mire Jesús. ¿Cuáles fueron los ministerios que dejaron? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y cada quien en ese nivel, porque tienen autoridad, los apóstoles tienen autoridad, los pastores también, y dentro de esta autoridad ellos se organizan. Y la gente que colabora con ellos, que son los subalternos, esos tienen que obedecer a su autoridad superior, porque así está establecido. En las cosas de Dios no se va a hacer lo que yo quiera, no se va a hacer lo que a mí me da la gana. Si mi superior se equivoca, él es el responsable, pero yo no debo de estarlo criticando. Él va a dar cuentas a Dios, él va a dar cuentas a Dios. Y dice ahí, que lo vamos a ver más adelante, que el maestro tiene discípulos también, eso es lo establecido. En la guerra, Deuteronomio 20, veamos en lo de las leyes de la guerra, Deuteronomio 20. Está escrito las leyes sobre la guerra. Aquí hay unas instrucciones bastante grandes que no las vamos a leer, solo lo que quiero es que recapacitemos en algo. Por ejemplo, en el 20, fíjense lo que dice la palabra. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso, es que a la guerra se va a ir. Imagínense ellos con un ejército y ven el enemigo más numeroso que tú. ¿Qué dice el Señor? No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Usted puede tener enemigos, hermano. Todos tenemos. A alguien no le caemos bien. Alguien tiene envidia de otro. Otro es más bendecido que otro y eso no le puede.
Pero hay cosas de que a veces y hay enemigos. Pero si nosotros somos obedientes, ¿qué dice el Señor aquí? No tengas miedo, hijo. Yo estoy contigo. Y sucederá, dice el 2, que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. ¿Quién va a hablar primero? No van a ser los oficiales. Va a ser el sacerdote. Nuestra doctrina es del sacerdocio de Jesucristo. Y si estamos dentro de la doctrina del sacerdocio, Dios va a pelear por nosotros. Él nos va a sacar adelante. Pero primero hay que seguir las instrucciones del sacerdote. Después entra en el 5 y dice, bueno, aquí está lo que le habla el sacerdote. No lo vamos a leer porque estamos hablando sobre autoridad. Pero después de que el sacerdote les habla, en el 5 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo. Después van a hablar los oficiales. Aquí es en términos generales, porque oficiales puede tener una gama de jerarquías. Pero ya en el 9 dice, y sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropas a la cabeza del pueblo. O sea que cuando van a la guerra, primero hablan. Este es el orden establecido. Los sacerdotes, después los oficiales y después hablan los capitanes. A Josué se le presenta un capitán del ejército de Dios y le dio instrucciones. En otros casos, los reyes consultaban al profeta. El profeta oraba, le pedía a Dios, Dios le daba las instrucciones y ya el profeta decía, así dice el Señor, haz esto, esto y esto. Y tenía que cumplirse. Si lo cumplían como el Señor se los establecía, triunfaban. Siempre que siguieron las instrucciones, el pueblo de Dios salió triunfante. Pero los sacerdotes también tenían su organización. Es que en las cosas de Dios no es de que cada quien va a actuar como le da la gana. Los sacerdotes tenían cantores, tenían porteros, tenían levitas, cada quien en su función, no se salían. Aquí hubo un rey que quiso ejercer lo que le correspondía a los levitas y le cayó lepra en la frente. Allá otro rey hizo algo que no le correspondía, sino que era una función propia de los levitas, perdió la batalla. Allá cuando traían el arca del Señor, si ustedes recuerdan, los bueyes se hicieron de un lado, primero que los bueyes llevaban el arca. No era así. Y vino uno de ellos que extendió la mano, el Señor lo fulminó, lo mató. Es que el arca no la podía llevar cualquiera. No cualquiera puede cargar el arca, solo los levitas. Pero habían cantores. Cuando se lee que están los dos querubines en el propiciatorio sobre el arca, dice que con las alas así juntitas. Qué bonito cuando la figura se nos dice que el querubín del lado derecho es la palabra
y el querubín del lado izquierdo es la alabanza. Palabra y alabanza. Hubo un tiempo que las instrucciones al rey fueron y le dijeron: vete, y antes de que entres a la batalla, que los alabánticos comiencen a alabar al Señor, que toquen sus trompetas, sus arpas, sus liras. Y cuando ellos empezaron a alabar al Señor, Dios peleó por ellos. Dice que confundió a los enemigos y entre ellos se mataron. El pueblo de Dios no peleó. Cuando Gedeón se estuvieron quietos, es que Dios pelea. Por eso es que Dios a veces nos dice, según su palabra, que estemos quietos. Pidámosle a Dios. Quietos no quiere decir también, no lo vamos a tomar, de que no vamos a hacer nada. No, esperando en Él. Esperando en Él. Pero actuando conforme nosotros, actuando conforme lo que Dios nos ha dado. Como funciona. Si es pastor, que predique. Si es alabántico, que alabance, que alabe al Señor. Si es cantor, que le cante. Si es el que tiene que estar en la puerta, que esté en la puerta. Ya eso. Y cuando yo veo en el altar que está la alabanza y la palabra, yo digo, me acuerdo de los dos querubines, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Sigamos. Parece que tenemos un tiempito todavía. Bueno. Pero aquí están los ángeles. Los ángeles obedecían las órdenes de Dios, las ejecutaban, no tenían misericordia, Pero ¿qué nos dice Hebreos? ¿Qué nos dice Hebreos 1:14? ¿Qué nos dice Hebreos 1:14? No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. No son todos ellos. ¿Quiénes todos ellos? Está hablando de los ángeles. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a causa de los que heredarán la salvación. ¿Y quiénes van a heredar la salvación? Los que creen en el Señor Jesús. Cree y serás salvo tú y toda la familia. Cree en quién? En el Señor Jesús. Y al creer en Él, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Acordémonos, hijos de Dios. Adán, lo dice la Biblia, hijo de Dios. Los ángeles, hijos de Dios. Y hoy nosotros, hijos de Dios. Pero los ángeles, esos espíritus, antes el Señor les ordenaba, ya sea directamente o por sus profetas. Dios les ordenaba. Pero hoy nosotros nos convertimos en seres terrestres que le dan órdenes a esos seres celestiales que son los ángeles. Dios nos ha dado esa autoridad y por eso, como estamos revestidos con esa autoridad en Cristo, nosotros bien podemos decir:
ordenarles a esos ángeles y decirles: en el nombre de nuestro Señor Jesús, os ordeno que quites ese espíritu de alcoholismo que impera en esa persona. Pero aquellos hijos de Seba no tenían ninguna autoridad para hacer eso. Por eso es de que los demonios se volvieron contra él. Pablo, diferente. Pablo estaba autorizado y tenía ese poder. Nosotros estamos autorizados y podemos hacer uso de esos seres espirituales para que nos ayuden a lograr el propósito de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús se les ordena. ¿Y cuál es ese poder? Solo una persona con poder puede darle órdenes a seres tan poderosos como son los ángeles. Los ángeles son poderosos, pero hoy nosotros, claro, no todos, hermanos. Acordémonos que estamos hablando de autoridad y estamos hablando también de doctrinas. Palabra ahí, el Señor dice que nadie puede poner remiendo de tela nueva en vestido viejo. Pruébenlo. Cuando lo laven, la tela nueva se encoja y jala la otra y dice que la rotura es peor. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque al fermentarse el vino rompe los odres viejos y se pierden los odres y el vino. No podemos estar agarrando de una doctrina y de otra, acomodándola según aquello que a nosotros nos parezca que es así. Usted permanezca en la doctrina que está. ¿Cómo puede usted estar en una doctrina donde no se cree en que los cristianos se endemonian y llega a oír una doctrina donde se echan demonios? Entonces hay confusión que no permite, no se está ni con uno ni con otro. Lo que sucedió con los hijos de Seba, tenían la doctrina del sacerdote y veían la doctrina de Pablo, querían ese poder de Pablo para combinarla, pero ellos no tenían autoridad. En cambio, el Señor sí a sus hijos les dejó esa autoridad. A sus discípulos les dijo: os doy autoridad y poder ¿para qué? Cosas sobrenaturales, echar fuera demonios, sanar enfermedades, limpiar la lepra. Bueno, son cosas, revivir muertos, son cosas sobrenaturales. Pero el poder de Dios es sobrenatural. Y esa sobrenaturalidad se la da a sus hijos. A todos, eso ya es cosa de otro tema. Porque la palabra nos dice que debemos de perseverar. El que persevera en mis palabras, el que persevere en mi palabra, el que permanezca en mi palabra, ese va a ser libre, ese va a tener poder. El que en verdad es un discípulo, no un discípulo que está oyendo a su maestro y él quiere salir con cosas nuevas porque quiere sobresalir o quiere saber más, demostrar que sabe más que el maestro. Ese no va a poder ejercer las cosas del reino de Dios. Eso está en
Vamos a ver si lo tenemos aquí. Mateo 10:24. Mateo 10:24. Donde dice, vamos a ver, Mateo 10:24. En las cosas de Dios, en las cosas del reino, dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Pero dice acá que un discípulo no está por encima de su maestro. Aquel discípulo que, pero mira, yo he leído que, pero mira, yo he oído que, ¿qué estás oyendo? Estás comparando. Sé fiel tu maestro. Sujétate a él si quieres ser un discípulo. No trate de demostrar que sabes, porque si sabes mucho, pues no llegues, porque ya sabes, ya son más maestros. Busca a tus discípulos para enseñarles tú esa nueva doctrina que tienes o que oíste. Pero mientras estés en la doctrina, y sabemos que la doctrina de nuestro Señor Jesús es una doctrina que dice con autoridad. Se recuerdan cuando los demonios salen en el que el Señor Jesús le hablaba. Bueno, con solo verlo al Señor Jesús sabían de que estaba revestido de una autoridad, como cuando usted va en la calle y ve a un policía de lejos, lo reconoce por el uniforme, usted ya toma otra. Si va fregando con otros ahí gritándose, ya ve la autoridad, ya cambia su comportamiento. Los demonios, con solo ver al Señor Jesús, porque has venido a echarnos fuera de tiempo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor no necesitaba de hablarles, pero para ordenarles, como hay autoridad, les daba órdenes. Os ordeno que salgan de ahí. Y todos se quedaban ahí admirados y decían, ¿qué es esta nueva doctrina con autoridad? Que Él manda a los demonios que salgan y le obedecen. La autoridad, la doctrina del reino es poderosa, pero está sujeta a muchos principios, y uno de ellos es la sujeción. Reconozca su autoridad, respete a su autoridad, dele honor a su autoridad. Si usted se va de la iglesia, no vaya hablando de su pastor ni de las autoridades, porque en un tiempo ellos fueron objeto de bendición para usted. Usted se convierte en un ingrato. Usted deshonra a aquel que en un tiempo lo honró y lo respetó. No hable de la doctrina, váyase en paz, tranquilo. Nadie está obligado a permanecer en una iglesia, pero si se va, respeten. No hable mal de sus pastores, de aquellos que en un tiempo fueron sus pastores. Gracias a Dios, yo en lo personal he tomado eso. Qué alegría me dio un día de estos ver a un pastor que tuve, que iba en su vehículo y me saludó con un nombre que solo él lo sabe, que me lo dicen, y hasta me gritó y se alegró. Yo me alegré porque tenía mucho tiempo de no verlo. Mi respeto para él, mi respeto para aquellos pastores que yo conocí, que me llenaron en un momento de bendición. Que el Señor los bendiga, porque en ese momento ellos fueron objeto de bendición para mí. Seamos agradecidos con Dios y con nuestros semejantes. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente hasta que sobreabunde. Que
Que la protección divina esté sobre cada uno de ustedes. Amén, Señor, y amén.